Avanzamos entonces con la segunda parte de la clase. Como habíamos dicho, vamos a ir estudiando de a poco todo este primer capítulo. Este enterarse de Nehemías de lo que estaba pasando en Judá, en la ciudad de Jerusalén, con sus correligionarios, con sus amigos, con la gente judía como él, con los israelitas que habían regresado. Él no había regresado. Él seguía empleado como copero del rey, pero había muchos que habían regresado. ¿Y qué estaba pasando esa pobre gente? Entonces él pregunta a una delegación que llegó a verlo a él, seguramente, porque él era un hombre de influencia. Como dijimos en la primera clase, no cualquiera era copero del rey. El copero, por supuesto, probaba la comida y probaba el vino antes que lo probara el rey para ver si no estaba envenenado. Pero además de eso, era un consejero del rey, estaba todo el día al lado del rey. Tenía que ser una persona inteligente porque el rey conversaba con su copero. Su copero era su mano derecha, era su persona de confianza. Hay muchas cosas ahí atrás. Era un hombre de influencia, evidentemente, porque estaba con el rey, todos los días con el rey. Entonces esta gente que llega de Judá, llega a verlo a él buscando algo, a ver, que nos den una mano. Y entonces Nehemías, tranquilo, les pregunta, a ver qué pasa. Cuando le cuentan, él se entristece, se pone a orar y ora meses, hasta que el rey dice la palabra clave, ¿en qué te puedo ayudar? Pero este proceso es muy importante que nosotros lo estudiemos, porque habla de, estamos hablando del liderazgo cristiano, estamos hablando de un hombre en las manos del Señor, estamos hablando de cómo nace una visión. Entonces es clave que podamos desarmar esto que sucede en este primer capítulo de Nehemías y en los primeros versículos del capítulo 2. Nehemías sabe preguntar. Esto es clave, esto es algo que hoy no vamos a poder darle todo el tiempo que yo quisiera a este solo punto, pero a lo largo del libro vamos a volver sobre este asunto, porque es muy importante. Creo que es lo que yo destaco al principio de todo, porque empieza de esa manera, realmente empieza con una serie de preguntas, con dos básicamente. Nehemías sabe preguntar, muchos llaman al saber preguntar un arte, el arte de saber preguntar. Fíjense, Sócrates, un gran filósofo griego antiguo, él decía y afirmaba que lo más importante que había hecho en su vida era enseñarle a los hombres a preguntar. A preguntar. ¿Cómo preguntar inteligentemente? Einstein, el físico alemán de origen judío, súper conocido, él solía decir, el secreto en la vida no es dar respuestas a viejas preguntas, sino hacernos nuevas preguntas para encontrar nuevos caminos. Interesante, este tema de saber preguntar, preguntarnos a nosotros mismos y preguntarle a la gente que nos rodea. Popularmente se dice, si uno no pregunta, ¿cómo aprende? ¿No es cierto? Preguntar es básico. Les pregunté, dice Nehemías, por los judíos que habían regresado del cautiverio y sobre la situación en Jerusalén. Pregunta lo necesario en el momento adecuado. Jesús también sabía preguntar y tendríamos que interiorizarnos y revolver todos los evangelios para ver cómo el Señor preguntaba. Pero una de las preguntas que a mí más me gustan del Señor Jesús, cuando estaban todos en duda allí, estaban peleándose, en el Mateo 16:15 dice el Señor, ¿y ustedes? Dice, ¿quién dicen que soy? Saber preguntar es clave. Nehemías sabía preguntar. Nehemías, otra de las claves sumamente importante, es que pudo sentir el dolor de su gente. Un verdadero líder cristiano tiene que saber preguntar. Por eso les digo que este tema lo vamos a volver a tocar en el transcurso del libro. Saber preguntar y dolerse con el dolor ajeno. Dolerse con el dolor ajeno. Ponerse en los zapatos de otra persona. Eso es fundamental para un verdadero líder. Nehemías sentía
o pudo sentir el dolor de su gente. Dice, cuando oí esto, me senté a llorar. O sea, él podría haberse puesto nervioso y dicho, esto lo tenemos que solucionar. A ver, no puede ser que haya tanta gente que esté siendo atacada por los ladrones porque no haya una miserable columna ahí, una muralla. ¿Cómo fue que destruyeron la muralla? Tenemos que levantar, aunque sea una provisoria. A ver, vamos a estudiar cómo hacemos una... Tantas cosas podría haber dicho Nehemías en ese momento, tantas. Podría haber preguntado, pero ni una parte se salvó de la muralla, ¿qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Qué le está pasando? No. Dice, sintió el dolor de su gente y se puso a llorar. Fundamental. Si un líder no puede sentir el dolor de la gente que está liderando, no puede ser líder. No puede ser líder. Si no se puede poner en los zapatos de los demás, no puede ser líder. No quiere decir que viva en los zapatos de los demás, pero tiene que entenderlos a los demás para poder liderarlos. Jesús tenía una muy alta sensibilidad espiritual. Dice que en Lucas 19:41 que apenas al acercarse a Jerusalén, Jesús vio la ciudad delante de él y comenzó a llorar. Jesús vio la ciudad desde la montaña y comenzó a llorar. ¿Se dan cuenta? A Nehemías le dijeron cómo estaba la situación. Él estaba en Susa, en la capital del imperio persa, y le estaban hablando de una ciudad que estaba lejísimo, Jerusalén. Sin embargo, siente el dolor de su gente y se pone a llorar. Entonces, este concepto de sensibilidad para liderar es fundamental, fundamental. Saber preguntar y cuando te responden, sentir la necesidad del otro. Cuando te responden adecuadamente, ¿no? Porque ¿cómo iba a saber lo que estaba pasando si no lo informaban? Pero cuando lo informaron, él pudo sentir la necesidad de esa gente. Oyeron lamentos, dice, desde la montaña Jesús pudo oír los lamentos de Jerusalén. Nehemías desde Susa, la capital del imperio persa, pudo ver el dolor de esa gente allí en Jerusalén. Sin poder ofrecer sacrificios para comunicarse con Dios y con el miedo cada noche de que entraran ladrones porque no había nada que los protegiera, nada. El pastor, hablando del liderazgo, y ya estamos llegando al final de esta clase, porque quiero dejarles esto para pensar, el pastor, que es un líder, definitivamente, el pastor que va adelante y no escucha el balido de la oveja perdida, no sabe que está perdida. Esa historia que seguramente todos recordarán de cuando el Señor Jesús cuenta que dejó a las 99 para ir a buscar una que se había perdido. A veces los pastores, los líderes cristianos, no saben que se perdió una porque no la escuchan, porque están envueltos en un montón de ruidos y no escuchan el balido, o sea, el grito de auxilio de la oveja perdida. No se puede liderar si no se puede escuchar el grito de auxilio de la oveja perdida. Entonces, esa es la sensibilidad que aquí está demostrando Nehemías y que por supuesto el Señor Jesús, el primer líder de la historia, la demostró en todo momento. Esa sensibilidad que lo hace ponerse en los zapatos de la otra persona, sentir lo que la otra persona siente para poder guiarlo con inteligencia, con sabiduría. Nehemías, otro de los detalles, y les digo que puse 3 hoy nada más, pero podría haber puesto algunos más también, Nehemías se vio a sí mismo y pudo ver a los demás. Él dijo, en ese primer capítulo, y lo leímos hoy, dijo, confieso que hemos pecado contra ti. Es cierto, dice, incluso mi propia familia y yo hemos pecado. Esta es una característica del líder, que se reconoce a sí mismo como pecador. Porque si el líder no se reconoce a sí mismo como tan pecador como todos los demás, nunca se puede poner en los zapatos de los demás, nunca puede liderar a nadie porque está en una posición demasiado alta para que lo puedan seguir.
El líder tiene muchas características, el líder cristiano. Una de ellas, el líder cristiano, es saber que él también es un justificado por Cristo y que es tan pecador como cualquiera de los demás. Entonces, estas características de Nehemías nosotros las podemos pasar al liderazgo en la iglesia, al liderazgo en nuestro hogar, al liderazgo en nuestra familia, al liderazgo en nuestro vecindario, al liderazgo en nuestro trabajo. Dolernos con el dolor de los demás. Poder ponernos en los zapatos de la gente. Tener sensibilidad espiritual. Y reconocer que uno no es un santo. No juzgar a los demás desde arriba de una silla, mirándolo y diciendo son todos pecadores, son todos pecadores. No. Eso nos quita la posibilidad de ser un buen líder. Así que bueno, miren, tenemos para seguir avanzando. Hoy vamos a terminar con esto. Pero yo les dejaría como tarea, nunca dejamos una tarea, pero hoy me animo a dejarles una tarea. Lean el primer capítulo de Nehemías despacito, versículo por versículo, pensando en que ustedes son líderes en el lugar a donde Dios los puso a liderar. Quizás no en la iglesia, quizás no sean jefes en su trabajo, quizás no sean profesores en un aula, pero están liderando siempre, siempre van a estar liderando a alguien. Especialmente si tienen a Cristo en su corazón, automáticamente se convierten en líderes porque el que vive en ustedes es el mayor líder de la historia. Entonces, el liderazgo de Cristo va a estar en ustedes cuando Cristo vive en ustedes. Así que no, es imposible que me digan, no, yo no soy líder. Siempre somos líderes. Así que veamos este primer capítulo de Nehemías completo, leyéndolo despacito, porque es para nosotros, y los veo en la próxima clase. Dios les bendiga.